Buenas tardes y buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a esta sesión de todos los lunes, ¿verdad? De nuestra excelsa Reina Madre de la Divina Voluntad. Estamos leyendo el libro de la Santísima Virgen María en los escritos de María Valtorta. Estamos complementándolo también con unos videos que el doctor Tomasini subió hace un tiempo atrás y lo estamos pues escuchando aquí entre todos y luego entonces comentamos lo que nos va narrando, ¿verdad? Este libro tan hermoso de María Valtorta sobre muchas lecturas que tienen que ver con nuestra Santísima Madre. Vamos a poner una canción de inicio y luego entonces pues vamos a escuchar el tema. A ti, María, fuente de mi inspiración. A ti, María, dueña de todo mi amor. A ti, María, Madre de nuestro Señor. A ti he venido a pedirte un favor. Tu corazón tan amado y maternal, tú nos enseñas por dónde caminar, vas desatando cada nudo en nuestro andar y nos conduces a la fuente celestial. A ti, María, hemos venido a cantar. A ti, María, hemos venido a saludar. Tú que desatas cada nudo en nuestro andar, dame tu mano y enséñame a caminar. Tú que desatas cada nudo en nuestro andar, dame tu mano y enséñame a caminar. A ti, María, fuente de mi inspiración. A ti, María, dueña de todo mi amor. A ti, María, Madre de nuestro Señor, a ti he venido a pedirte un favor. Tu corazón tan amado y maternal, tú nos enseñas por dónde caminar, vas desatando cada nudo en nuestro andar y nos conduces a la fuente celestial. A ti, María, hemos venido a cantar. A ti, María, hemos venido a saludar. Tú que desatas cada nudo en nuestro andar, dame tu mano y enséñame a caminar. Tú que desatas cada nudo en nuestro andar, Está el mío así. dame tu mano y enséñame a caminar. Dame tu corazón maternal, María. Desata los nudos que nos hemos puesto nosotros mismos en nuestra voluntad humana. Desata esos nudos para que podamos amar a Jesús como lo amas tú, pero como lo amas tú en todos. Fíjate. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. condúcenos al reino de tu Hijo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner ahora el video. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, terminamos ya con el tema de la crucifixión de Jesús, un tema muy fuerte, muy doloroso, con mucho impacto para todos, desde aquellas épocas hasta esta época. Así es. Siempre impacta esta meditación, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando la ponemos así como tan cruel, tan cruda, ¿no? Como nos la pinta María Valtorta. Y sobre todo vemos a un Jesús y a una María que muy, ¿cómo diríamos?, sufriendo la parte humana. O sea, no hicieron, no usufructuaron el tener la parte divina para quitar el sufrimiento, sino asumieron la parte humana y estuvieron todo el tiempo sufriendo lo que cualquiera de nosotros hubiera sufrido en estos momentos, ¿no? Así que sí, resulta realmente conmovedora todo este drama terrible de la crucifixión de Jesús, ¿no? Pero en fin, vamos a seguir, vamos a terminar, o sea, porque vamos a prácticamente a terminar ya esta serie. Y nada más queremos poner los últimos momentos, ¿sí? O sea, los últimos momentos de Jesús y de María. Y yo espero que nos haya dejado una muy buena impresión estas reflexiones. Y sobre todo, o sea, invitarlos realmente a leer la parte, este libro de Gabriel Roschini. Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Y si pueden, bueno, la obra completa. Pero eso ya es otra cosa. Así que pues vamos a empezar. Dice, es del cuaderno del 43, dice página 307, pero a lo mejor en la traducción cambian las páginas, ¿verdad? Dice, el mundo fue rescatado también con el precio del sufrimiento de María, además del de Cristo. Los bienaventurados del cielo, dice Jesús, son los salvados por nuestro sacrificio, o sea, por el sacrificio de Cristo y el de María. Y el de María. Esto nos lo pone prácticamente en este quinto dogma que se está viendo, el de María Corredentora, ¿no? Jesús nos hace hincapié en la participación de María en todos los sufrimientos de él, y esto a través de la divina voluntad, o sea, la divina voluntad rigiendo en María, la vida divina estando en María como propia. Ella participaba de los sufrimientos y de todo lo que su hijo hacía. Es lo mismo que pasaba con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea, las tres divinas personas son inseparables. Por lo tanto, los tres estaban presentes en la crucifixión, en la flagelación, en todo. Pero la parte actuante la tomaba Jesús. Pero las otras dos personas concurrían junto con él. Son inseparables. Así que en la misma manera, de la misma medida, María, teniendo esta divina voluntad y esta vida divina, participa también junto con su hijo, y en ese momento ella también forma parte de esta redención, y los méritos de Jesús se los otorga a María para que también ella tenga, ¿cómo diríamos?, el mérito de ser redentora, corredentora. Sí, sí, con toda la información que tenemos en el libro del cielo y en lo de María Valtorta, pues ya no queda ninguna duda de que es corredentora. Así es. Y no solo ella, o sea, este es un punto importante.
Recordemos lo que Jesús nos dice en la última cena, ¿no? Cuando Él dice, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno, y que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. O sea, la unidad entre ellos es la unidad de vida, la unidad de voluntad. Y nos está pidiéndole al Padre que toda la familia humana podamos llegar a ese punto de unidad con Él. Lógico, esto no es por méritos propios, no es por esfuerzo propio, sino es un don, es un regalo que Dios nos quiere dar. Y nos va a dar su vida y su voluntad. Al darnos su voluntad, ¿qué nos está dando? Todas sus obras. Y si nos da sus obras, lógico, nos está dando también sus méritos. Así que, de alguna manera, esto concuerda perfectamente con toda la obra de Luisa, en que el alma que llega a vivir en la divina voluntad se convierte en un alma víctima, porque participa, o no participa, sino multiplica o duplica la vida de Jesús. Por lo tanto, duplica sus actos, duplica sus méritos, duplica todo. Aunque no físicamente, pero en la forma espiritual se está repitiendo la vida de Jesús. Y Jesús lo da como si realmente hubiera sido de la criatura. Así que el pensar que vivir en la divina voluntad no es un victimado, estamos, torciendo un poquito el sentido de esto, ¿no? Sobre todo que aquí la crucifixión es en la voluntad. Aquí la crucifixión es total. No es una crucifixión con 3 clavos, como dice Jesús, sino un clavo por cada acto. Y ese es el sacrificio que Jesús toma en cuenta para unirlo al sacrificio de Él. Así que María, está prácticamente en este plan y mucho más que cualquiera de nosotros que pudiera llegar, ¿no? María es la totalidad de su vida, fue en la divina voluntad, nunca tuvo ni siquiera un acto de voluntad humana. Así que, ese es el punto de partida y como lo dice Alejandro, no nos queda duda de que María realmente fue corredentora, ¿no? Sí. Bueno, a ver, seguimos. Dice la Virgen a María Valtorta, he dicho sí, sí, totalmente. Ese sí anuló el no de Eva al mandato de Dios. Sí, Señor, como tú quieras. Sufriré por lo que tú quieras. Sí, siempre sí, mi Señor, desde el momento en el que tu luz me hizo madre. La culpa está vencida, está quitada, está destruida. Ella permanece bajo mi talón. Alusión a las frases del protoevangelio que dice, ella te aplastará la cabeza. La culpa está lavada con mi llanto, destruida con mi obediencia. De mi seno nacerá el árbol nuevo. Alusión al árbol del Edén, que llevará el fruto que conocerá todo el mal por haberlo padecido en sí mismo y dará todo el bien. Yo, dice la Virgen, me he dado a Dios sin medida, aun cuando enseguida comprendí cuánto sufrimiento me vendría por eso. Los profetas estaban presentes en mi mente. La luz divina me hacía muy claras sus palabras. Por esto, desde mi primer fiat al arcángel, supe consagrarme al más grande sufrimiento que madre alguna pudiese padecer. Yo he debido, dice la Virgen, a María Cleofás, aceptar el don Jesús como hijo, con mi voluntad espontánea y con todas las consecuencias que eso ocasionaba, porque cada don divino es una bienaventuranza, pero también una gran responsabilidad. Dios no violenta a ningún hombre para que acepte sus dones, sino que interroga a la criatura, y si la voz espiritual que le habla, la criatura dice no, Dios no la obliga. Esto nos recuerda, ¿no?, aquello de la voluntad querida de Dios. Uh-huh. O sea, la voluntad querida de Dios es cuando Dios quiere algo de alguno de nosotros y de alguna manera nos lo pregunta.
O sea, nos dice, bueno, ¿quieres esto, lo que yo quisiera para ti? Y Él tiene preparado todos los dones, todas las gracias necesarias para llevar a cabo esa labor, esa finalidad que Dios quiere. Pero se le deja la libertad a la persona. Si la persona dice que no, no hay problema, no es una culpa. Y todos los dones y las gracias, esas no se las da, esas se las queda. Pero en caso de que la criatura diga sí, entonces le da todo lo necesario para llevar a cabo esa misión. Entonces, cuando empezamos a leer el libro de cielo, que empezamos a conocer las verdades divinas, ahí Jesús nos pregunta, ¿quieres? Sí, o sea, definitivamente. Yo creo que cuando decimos que Jesús nos pregunta, pensamos que es locución, ¿no? Que se nos va a presentar Jesús y nos va a decir, oye, ¿que aceptas o no aceptas? No, así no. Probablemente a alguien sí le hagan un llamado muy especial, pero la mayoría de las veces es inspiraciones en el interior, ¿no? Podríamos decir vocaciones. Sí. Por ejemplo, alguien que Dios quisiera que fuera sacerdote, que fuera consagrado, y él siente cierta atracción por esa vida, pero a la hora de la hora dice no. O sea, se retira. Bueno, ahí la voluntad querida de Dios era aquello, pero la libertad del hombre puede poner un hasta aquí y no seguirlo. Entonces María, en esa aceptación voluntaria desde el primer instante de su vida, no del momento de la anunciación, eso es en el tiempo, pero desde el primer instante de la creación de su alma, ella dijo sí, y fue un sí absoluto a todo, ¿sí? Así que en realidad nunca tuvo una duda, nunca tuvo un desliz, nunca se salió de la voluntad de Dios. Y eso fue lo que logró a que María llegara a estos niveles. La Virgen dice, cuando el arcángel me dijo que permaneciendo virgen concebiría un hijo que, por su concepción divina, sería llamado Hijo de Dios, y realmente es. Cuando me fue dicho esto, enseguida recordé las palabras de Isaías. La Virgen dará a luz un hijo que será llamado el Emanuel. Todo Isaías, donde habla del precursor, donde habla del hombre de dolores, rojo de sangre, irreconocible, un leproso por nuestros pecados. Desde entonces la espada estuvo en mi corazón. Todo ha servido para hundirla más. El cántico de los ángeles y las palabras de Simeón, la venida de los reyes de Oriente, todo. Antes de ser madre, soy hija y sierva de Dios. ¿Dónde encuentro mi serenidad? En hacer la voluntad de Dios. ¿De dónde me viene mi serenidad? De hacer esta voluntad. Si debiese hacer la voluntad de un hombre, podría estar turbada, porque un hombre, aun el más sabio, puede siempre imponer una voluntad equivocada, pero la de Dios jamás. La de Dios jamás. Esto es algo también que es conveniente tener muy en mente, ¿no? O sea, cuando hay dos obediencias, cuando hay dos mandatos, forzoso es seguir el mandato de Dios. No importa, o sea, primero obedecer a Dios y después al hombre. ¿Sí? Y en términos generales yo creo que esa debería ser como una regla para nosotros. Jamás estar en la idea de seguir al hombre. Cuando la obediencia al hombre se opone en algo, aunque sea en mínima parte, a la obediencia a Dios, primero es obedecer a Dios. Sí. En términos generales yo creo que todo el resto del libro son pasajes de María en el libro del hombre del Evangelio como me fue revelado.
pasajes en donde se va descubriendo poco a poco esta vida de ella, donde Jesús va hablando de ella, como lo vimos en los primeros programas, pero sería demasiado largo y no era la finalidad abarcar todo el libro, sino la finalidad era ver la participación de María en la vida de su hijo, que fue lo primero que empezamos a ver, pero en los momentos más especiales, ¿no? Y luego irnos a la parte final, que es en el momento de la muerte, del martirio de Jesús. Nos faltaría ver el momento del entierro, o sea, donde María realmente es impresionante lo que ella sufre. Y quizá algún día convendría hacer una comparación entre la María en el sepelio, en el momento de enterrar a Jesús, en María Valtorta y en Luisa. Son muy semejantes en cuanto a la parte exterior, pero en el interior, en las revelaciones de Luisa, se ve toda esa integridad de vida divina en ella. Y es una enseñanza fabulosa que nos convendría tener cuando María, para poder dejar el cuerpo de su hijo, ella toma la vida de su hijo en ella. ¿Pero qué es lo que toma? Toma sus sufrimientos, toma sus espinas, toma sus aflicciones con los ojos, lo que vieron, lo que sufrieron, en los oídos con las blasfemias, con los insultos, con los golpes que recibió, en fin. Va tomando de Jesús todos esos sufrimientos y eso es lo que le da vida a ella de ahí en adelante. En María Valtorta es parecido, pero se queda a nivel del sufrimiento nada más físico. María Valtorta no penetra hasta esa parte de intimidad, de vida con Dios. Pero creo que es algo que valdría la pena. No sé si la han leído, yo creo que sí, ¿verdad? Uh-huh. Otro punto que a mí me impresiona mucho, o sea, y eso en María Valtorta, es una vez que ya cierran el sepulcro y empiezan a regresar. La primera idea de María, el primer pensamiento de María es hacia Judas. O sea, una idea de ¿dónde está Judas? Pregunta. Y la siguiente es búsquenlo y tráiganlo, porque quiero otorgarle el perdón de mi hijo. Esto nos pone en un punto tremendo porque es ese ejemplo de cómo perdonar al enemigo, cómo amar al enemigo. ¿Quién más que María, que gracias a la traición de Judas, debido a esta traición, su hijo tiene que pasar todo este calvario, todo este martirio tremendo? Y de todas maneras, aunque Judas no corrió a pedir perdón a Cristo, aunque fuera en la cruz, pero María quiere entregarle el perdón siempre y cuando Judas se arrepienta ante ella. Eso es también muy impresionante, ¿no? Y pues de ahí se ve que la Virgen es intercesora para todos. Para todos, así es. Y sobre todo para los más malos, ¿no? Uh-huh. Las palabras de Jesús son muy claras cuando dice: yo no he venido por los sanos, yo vengo por los enfermos, vengo por los pecadores. Y generalmente nos hemos ido con la idea de que los malos, pues hay que como que relegarlos, ¿no? Uh-huh. Y si alguien es malo, a veces hasta uno en su interior dice: ay, ojalá y ya saben, ¿no? Te vaya mal. Te vaya mal, exactamente. Y ahí María pues nos da otro ejemplo enorme de cómo hay que perdonar al enemigo. Así que son momentos de la vida de ella en que sirven de un ejemplo tremendo a nosotros para poder ir semejándonos,
poco a poco en esa vida de la divina voluntad. Esa fue la finalidad de este programa, o sea, no nada más analizar a María desde Valtorta, no desde el punto de vista humano. Esto lo hemos repetido ya en varias ocasiones. La divina voluntad es el punto culminante de todo lo que Dios puede hacer hacia el hombre. Y es el punto culminante del hombre entregándose totalmente a Dios. Pero nos quedan tremendas dudas de cómo comportarnos en este mundo. Cómo comportarnos viviendo en la divina voluntad. Sabemos que en la divina voluntad, dice Jesús, no es cambio de acciones. No se trata de cambiar acciones, sino de cambiar intenciones. Pero, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se debe uno comportar? Entonces hay muchas dudas, vamos a dejarlo así, y muchas malas interpretaciones. O sea, cada quien lo interpreta a su modo, cada quien saca una conclusión X y piensa honestamente seguir lo que Jesús dice, aunque no hemos reparado en que estamos siendo un poquito, ¿cómo diríamos?, infieles a los escritos. Cuando Jesús nos dice que debemos renunciar a X cosas y nosotros decimos que no, que se puede continuar. Cuando nosotros pensamos que se deben hacer determinadas cosas y Jesús nos dice que no es necesario. En fin, entonces el punto de este programa era ver las actitudes de Jesús y de María. De Jesús, bueno, Él es la misma divina voluntad, ¿no? Jesús, segunda persona de la Trinidad encarnada. Pero María es miembro de la familia humana. O sea, es inmaculada, sí, pero su comportamiento, todo su interior, prácticamente era como el nuestro. Así que realmente vale la pena llegar a este punto de entendimiento de cómo se comporta la divina voluntad en una persona en la vida normal. Así porque el entorno de María era diferente a nuestro entorno, muy diferente, la sociedad, las costumbres, pero de todos modos siempre María centrada, ubicada, siempre en la voluntad divina. Así es, aunque yo digo que sí era diferente, pero para su tiempo yo creo que estarían igual que nosotros, para su tiempo, ¿no? Debería de haber cosas nuevas, debería de haber ideas nuevas, es más, toda la playa de agregados que se le habían hecho a la ley, o sea, eran cosas totalmente humanas, ¿no? Y María, o sea, actúa de una manera muy, muy especial. Por ejemplo, era normal o era casi obligado que los hijos tenían que acudir a la escuela con los rabís para irse educando, ¿no? Es más, el esposo de Isabel, o sea, era un sacerdote, y él le dice a María que él quiere educar al niño. Exacto. Y María se niega totalmente, ¿no? Sí. O sea, María dice, no, lo voy a educar yo. O sea, esas son actitudes muy precisas y que tienen un gran significado, o sea, incluso para nosotros, en la actualidad, ¿no? ¿Podríamos hacer un paralelismo? Por ejemplo, María en su entorno estaba siempre en contacto con los paganos que eran los romanos. Uh-huh. Ahora en esta época estamos los católicos en contacto con paganos, con personas que tienen otras ideas, otros dioses. Incluso hasta con los mismos católicos, ¿no? O sea, cada quien tenemos, a ver si no cometemos errores. Yo digo que somos idólatras. Todos somos idólatras. Porque el Dios que tenemos es muy diferente del Dios que tiene el de junto.
Sí. O sea, cada quien se ha ido formando una idea de la divinidad y cada uno tiene diferentes modos de comportarse ante la divinidad. Y estamos hablando de católicos, no estamos hablando de otras religiones o algo. Cada quien tiene una manera muy especial de pensar en su Dios. Cada uno quiere hacer determinadas, ¿cómo diríamos?, prácticas religiosas en que, según desde su punto de vista, es lo más agradable para Dios. Sin embargo, nadie tomamos en cuenta realmente lo que Jesús nos va indicando, ¿no? O sea, es curioso. Por eso digo que de alguna manera somos idólatras, porque nuestro Dios no es exactamente el mismo. Sí. Vivimos en una torre de Babel igual que la que hubo, ¿sí? Jesús nos dice que la torre de Babel no era, o sea, hablar diferentes idiomas. Ahí no se empezó el inglés, el ruso, el suizo, ¿sí?, sino es diferentes dioses, y por eso ya no se entendían. O sea, cada uno hablaba un idioma diferente porque cada uno tenía su idea de un dios diferente. Y ahora estamos prácticamente igual, tenemos una torre de Babel en donde ya los dioses que tenemos, aunque siguen teniendo aparentemente el mismo nombre, pero son totalmente diferentes. Totalmente diferentes en mandatos, totalmente diferentes en lo que piden, totalmente diferentes en quién ponen su apoyo. O sea, eso es de veras curioso. Y bueno, quizá leyendo todo esto nos vayamos centrando un poquito en que el cómo debemos comportarnos con la divinidad, cómo debemos actuar hacia la divinidad. Así que yo creo que valió la pena, desde mi punto de vista, valió la pena esta serie de programas. Sí. Desde cuando empezamos, desde mayo. 2 meses. Sí, y todos los capítulos muy interesantes. Así es. Y como les digo, nos falta muchísimo, ¿no? Sí. Mucho, pero Sí. bueno. Luego alguien comenta que en lugar de Valtorta sigamos con Luisa nada más, pero todo eso es muy útil para entender más a Luisa, ¿verdad? Sí. Así es, o sea, hay un comentario, creo que ya lo mencionamos en alguna ocasión, o sea, a mí en lo personal me parece muy, no sé, muy valioso esto. Monseñor Octavio Michelini, o sea, un sacerdote italiano, tiene revelaciones de nuestro Señor, y son revelaciones muy interesantes, pero es todo sobre su iglesia. Sobre cómo el demonio se ha ido venciendo, cómo los sacerdotes ya no tienen ese espíritu de lucha contra el demonio, en fin. Y entonces él es muy perseguido y lo mandan a una parroquia por allá lejos. Y entonces un día, hablando de la persecución, Jesús le dice, mira, ahí tienes a mi hija María Valtorta, a quien le estoy dictando una obra que será de gran beneficio para mi iglesia regenerada. No recuerdo el año exacto, pero debe haber sido 1970 y tantos. En 1970 y tantos los escritos de Luisa ya estaban, o sea, ya habían sido quitados de circulación, en fin, pero ya había terminado toda esa gran revelación de la divina voluntad, y sin embargo Jesús nos dice que esta revelación a María Valtorta será de una gran utilidad para su iglesia regenerada. Se supone que la iglesia regenerada sería a través de Luisa. Entonces, el mismo Jesús está diciendo que es complemento. O sea que no podemos desunir la parte natural de su vida con la parte espiritual.
y que debemos conocer plenamente a Jesús, que debemos conocer plenamente su doctrina, su comportamiento, el comportamiento de María, para poderlo adaptar a la enseñanza de la divina voluntad. Y entonces voy a entender el por qué ciertas cosas que Jesús narra o hace aquí, la explicación está en Luisa. Y al revés, algunas cosas de Luisa, la explicación estaría en María Valtorta. Así que esa es mi idea. Y aparte, o sea, que leyéndolo, va uno encontrando un nuevo modo de poder aplicar la divina voluntad en todo esto. Y sobre todo, ahora podemos girar en toda la extensión de la palabra en las obras de Jesús, en las obras de María, porque ahora lo estamos viendo desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Sí. Así que bueno, pues esa es mi opinión, ¿no? Quizá no sea certera, pero en fin. Pero sí quedó demostrado, porque todo este tiempo de este tema hemos podido anexar, hemos podido concatenar muy bien los relatos escritos por María Valtorta con la divina voluntad. Queda embonado perfecto. Así es. Así es. Así que bueno, pues queda claro, o sea, totalmente libre, cada quien puede decidir, pero es una muy, muy agradable experiencia el adentrarse en estos escritos, ¿no? Y pues amigos, no nos queda más que despedirnos de este programa, bueno, del tema de... Y ya la próxima vez empezaremos con algún nuevo tema, ¿sí? Sobre todo ya más enfocado a la divina voluntad. Ahorita hablamos de regalito. Sí, Betty, que alzó la manita. Definitivamente, el primerísimo tema que tocó el doctor, que es el de nuestra Santísima Madre, como Madre de Cristo, el dolor, sufrimiento y todo lo que nuestra Madre pasó, pues ahí al pie de la cruz, no solo al pie, toda la vida, porque ella tenía pues toda la vida también ese conocimiento de que iba a llegar ese momento para nuestro Señor. Y yo no sé, ella siempre mostró paz, tranquilidad. Sin embargo, yo creo que también ha de haber sentido alguna angustia o alguna zozobra de cuándo sería este tiempo. Y al ver el tiempo, pues ella simplemente acepta la voluntad de nuestro Padre y se dispone a vivirlo junto con nuestro Señor Jesucristo. Igual nosotros, todo lo que nos esté pasando o nos llegue a pasar, recordar siempre que esto nos lo ha enseñado mucho Libro de Cielo a través de Luisa Picarreta, que es todo lo que nos sucede y nos pasa porque Dios lo está permitiendo, Él es el que lo está recibiendo y Él es el que lo va a transformar para que nos sirva en algún momento, ya sea a nosotros o a otra alma. Muchas gracias. Gracias a ti, Betty. Sí, hay algo que debo mencionar, que es que el doctor no menciona al final a María Valtorta. Él menciona al padre Octavio Michelini. A él es a quien Jesús le habló sobre que esta obra va a ser de gran beneficio para la iglesia regenerada. Solo para corregir eso. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre el video que acabamos de escuchar? Marijovi. Gracias, Mirta. A mí me impacta muchísimo porque una parte del libro, casi al final, después de la página 70, dice Jesús, el verdadero significado del nombre de María, dice Jesús, comenzará a quedar claro a los verdaderos creyentes y a los verdaderos amorosos en un momento de tremenda aflicción, cuando la progenitora sea torturada con su hijo, cuando la redentora redimirá con el redentor a la vista de todo el mundo y por todos los siglos de los siglos.
y casi digo amén, casi que está haciendo en estos tiempos tal cual, ¿no? Me impacta mucho porque dices, con todo el dolor, el sufrimiento que hemos vivido junto con nuestra madre en los miércoles, junto con ella lo que hemos visto a lo largo de estas reflexiones sobre Mamita María, dices, Señor Jesús, creo que esa es la que más le está exigiendo todo el sufrimiento, el dolor a nuestra madre, pero es increíble el amor tan grande que tiene nuestra madre, esa profunda conexión con el Padre, porque ella es totalmente vida divina en divina voluntad. Y es hermoso verlo, ¿no? Porque, y, y casi nos lleva de la mano a ver ya, ven para acá, ya acércate a ver lo que realmente es para acercarnos más, parecernos cada vez más, hacer más Jesús, ¿no? Para los demás. Y eso es algo realmente impactante, porque aquí lo menciona prácticamente. Le dice que será, ¿qué dice? Parte de Dios, dice, parte que Dios exige de ella para completar la medida requerida por la redención del mundo, para no defraudar, pero María no defraudará el deseo de Dios, nunca lo ha defraudado, tanto de las peticiones de amor total como las del sacrificio total. Y bueno, no recuerdo si más arribita o por aquí, pero sí lo menciona como la redentora, entonces es totalmente aquí confirmado que es la corredentora. Wow, no sé, la verdad es que Mamá María no deja de sorprenderme, tan grande amor y tan profunda conexión en la divina voluntad. Ella sí que vivió totalmente unida en el dolor, en el gozo y en todo. Lo vive porque realmente ella está también en el acto de eternamente presidente de Dios, en el acto único de Dios. Ahí está también Mamá María y para todos nosotros. Pues nada más. Sí, es muy interesante porque esa palabra de unidad la vamos a escuchar y a leer y a releer mucho, 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 porque fuimos realmente creados para vivir en esa unidad suprema con Dios. Entonces, eso debemos de tenerlo siempre bien en cuenta, de que no es solamente un llamado, sino que para eso fuimos creados, ese es el fin para el cual nosotros fuimos creados. Y debe de haber esa unidad, ¿verdad?, entre la criatura y Jesús, que se hagan uno, así como Jesús y la divina voluntad son uno solo, pues así tomar de Jesús la vida de Él, para que entonces unido, ¿verdad?, a esa divina voluntad, la divina voluntad pueda darle la correspondencia al Padre, pero con nosotros, ¿verdad? Y así como lo hacía con María, esa unidad que ella vivía, esa unidad suprema. Nuestra Santísima Madre dijo sí, y siempre sí. Nunca quiso tomar su voluntad humana y vivirla sin la voluntad divina, todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar a Lupita. Gracias, Mirta. Bueno, aquí como estamos terminando, ¿verdad? De ver los videos, es interesante que al principio se detalla que el padre Gabriel Roschini entró a una orden de la Santísima Virgen. O sea, él ha sido sacerdote de, de una congregación más que mariana y él se convirtió en mariólogo. Su mismo arzobispo lo mandó a analizar los escritos de María Valtorta para determinar cómo era que estaba la vida de la Virgen allí. Y él al inicio dice claramente que los escritos no tienen nada contra la fe católica, ¿verdad? Digo esto porque este libro y esto que hemos leído, aunque sean los escritos de María Valtorta, están vaciados por una persona amorosa y especialista
en María. Entonces, sus enfoques y su capacidad de ir comparando y sintetizando la vida de la Virgen, no la debemos de despreciar. Es uno de los mayores mariólogos más modernos, ¿verdad? Entonces, y él en muchos de los pasajes habla sin conocer de la divina voluntad, porque pues no tuvo él ese acceso, pero habla de cómo juntos Jesús y María han contribuido con su amor y con su obra salvadora a poner al hombre en un nivel mejor del que estaba, que con libro de cielo, pues nosotros entendemos qué significa eso, ¿verdad? Que estaba trabajando el Señor para devolvernos la voluntad divina que se había perdido con el pecado original. Pero una situación que destaca enormemente el padre Ruskin es precisamente lo que mencionó Mary Joy, ¿verdad? La corredención de la señora. Jesús cuando habla con María Valtorta y da los objetivos de por qué está trabajando con María Valtorta, dice claramente, para que mi madre sea reconocida, porque uno de sus mayores dolores es que en la tierra no se le da el puesto merecido a la madre. Y si comparamos lo que se está diciendo con la Reina del Cielo, nos damos cuenta también que la madre explica su papel y lo explica amorosa, pero tajante. Ella dice prácticamente, ¿y ustedes creen que fue fácil para mí? ¿Ustedes creen que es porque soy inmaculada porque soy inmaculada? No, no saben el martirio que es hacer la divina voluntad en cada instante de la vida. Y entonces allí es que vemos en este libro del padre Roschini explicada cómo ella enfrentó las situaciones. Y ella dice en La Reina del Cielo que Dios la puso a ella como modelo. Esa es la palabra que usa. Ella es la modelo de nuestras vidas. No tenemos que andar buscando en otro lado cómo comportarnos. Hay que oír al padre Roschini y si no, pues las palabras de ella directas en La Reina del Cielo, ¿verdad? De cómo hay que enfrentar las situaciones para las que ella enfrentó. Y aunque no se comentó, y no me acuerdo si está en el libro del padre Rosquín, pero hay un pasaje que lo tengo tan presente, y es que Judas le pide a Jesús que lo ayude a ser mejor. Y el mismo Judas le pide ir a donde la madre, porque en contacto con ella, él va a ser mejor. ¿Cómo no sería que los apóstoles, y bueno, Judas como tal, ¿verdad? La veían a ella como ejemplo. Pero Judas, la última noche, se fue donde los primos. Y por supuesto que la madre nos dice en La Reina del Cielo que siendo ella concebida, ya tenía la ciencia infusa. Así que ella bien vio, oyó y si es preciso, estuvo en esa reunión. Cuando Judas regresa, ella está en su jardincito, calladita, cubierta por una parra, llorando, calladita, sin hacer ruido. ¿Qué tal que Judas no la vio y se metió de un solo a la casa? Ella no salió a pelearse, a discutir, a nada. Eso lo guardó en su corazón y se lo tragó.
esa escena de ella allí calladita, llorando, sabiendo la gran traición que había ido a hacer, porque no es lo mismo que yo te pida a ti, Marijo, irme a tu casa y me voy atrás para hablar mal de ti en tu casa, ¿verdad? Eh, y ella se lo cayó. Entiendo yo que ese hecho es el que hizo que fueran los primos a decirle a Jesús que era loco. O sea, los incentivó para ir en contra, la misma familia en contra. Y todo eso ella lo debe de haber visto. Entonces, ¿cómo muestra cómo comportarse? Me ofenden en mi misma casa, mi misma gente. Me voy a mi jardincito, me trago mis lágrimas y le entrego al Señor y punto. No, y es que siguiendo también la misma línea que tú llevabas, me quitaste una palabrita de la boca, que es que ella es el modelo. María es nuestro modelo de vida. Y definitivamente lo es porque ella vivió y vive y seguirá viviendo unida a la divina voluntad en ese divino querer para siempre. Y ese es el fin nuestro, de llegar a esa unidad suprema. Vamos a la lectura del 634, que es uno de los volúmenes bien bajitos, pero que habla sobre esa unidad perfecta, ya en ese volumen bajito, a la que nosotros somos llamados, y es de octubre 10 de 1905. Es una lectura cortita, pero que muy profunda. Dice: la señal de que el alma está perfectamente estrechada y unida con Jesús es si está unida con todos los prójimos. Fíjense lo que dice ese título. La señal de que el alma está perfectamente estrechada y unida con Jesús es si está unida con todos los prójimos. No hay torre de Babel aquí, no hay lenguajes distintos, no hay idolatría, es todos unidos los unos con nosotros en esa unidad suprema. Dice: estando muy afligida por las fatigas que el bendito Jesús me hace sufrir al esperarlo, esta mañana, al momento de hacerse ver, me ha dicho: hija mía, me desagrada tu pesadumbre y el verte como inmersa en amarga aflicción por mi privación. Siento tanta pena de tu aflicción, especialmente porque es por causa mía, que la siento como si fuera mía. Y es tan grande que si se unieran todas las aflicciones de los otros, no me daría tanta pena como la tuya sola, porque es solo por causa mía. Por eso, muéstrame tu rostro alegre y hazme ver que estás contenta. Después se ha estrechado fuertemente a mí y ha agregado: la señal de que el alma está perfectamente estrechada y unida conmigo es si está unida con todos los prójimos, así como ninguna nota discordante y entremezclada debe existir con aquellos que están visibles en la tierra. Así, ninguna nota discordante de desunión puede existir con el invisible Dios. Quiere decir que para que tengamos unidad con el prójimo, para que estemos para que estemos todos unidos, aunque somos variados, porque no somos todos iguales, somos todos distintos porque todos tenemos, como dice Jesús en el libro del cielo, una nota especial en esa orquesta celestial que nos corresponde a cada uno, ¿verdad? De forma particular, pero estamos unidos en una sola voluntad. ¿Y quién mejor que María, que es la que está unida a Dios en la Santísima Trinidad, a ese divino querer, para enseñarnos el modelo de cómo debemos de vivir? Como dice Lupita, ella lo guardaba, todos acudían a María
y María le llevaba a todos a Jesús. O sea, venían a ella, pero no para quedarse ella con el mérito, sino que venían a ella para entonces ella llevarlos hacia su hijo. Y esa era la unidad perfecta que ella tenía en su humanidad con la divinidad, que no es por ella, es por Dios mismo, es por la Santísima Trinidad, es por la divina voluntad que está obrando en ella para que entonces ella pueda estar unida con el prójimo. ¿Y quién es el prójimo de María? Somos sus hijos, somos todos nosotros, somos el prójimo de María, somos propiedad de María. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Para casi terminar, vamos a tomar ese primer día de la Reina del Cielo, que está en la página número 11. Eh, vamos a, vamos a girar en este primer día en que el alma de nuestra Inmaculada Reina fue creada, ¿sí? Heme aquí, oh Mamá Dulcísima, postrada ante ti. Hoy es el primer día del mes de mayo consagrado a ti, en el cual todos tus hijos quieren ofrecerte sus florecitas para demostrarte su amor y para comprometer a tu amor a amarlos. Y yo te veo como descender de la patria celestial cortejada por legiones angélicas para recibir las más bellas rosas, las humildes violetas, los castos lirios de tus hijos y corresponderlos con tus sonrisas de amor, con tus gracias y bendiciones, y estrechándote al seno materno, los dones de tus hijos, te los llevo al cielo para conservarlos como prenda y corona para el punto de su muerte. Mamá celestial, en medio a tantos, yo, que soy la más pequeña, la más necesitada de tus hijos, quiero venir hasta tu seno materno para llevarte no flores y rosas, sino un sol cada día. Pero la mamá debe ayudar a la hija, dándome tus lecciones de cielo para enseñarme cómo formar estos soles divinos, para darte el homenaje más bello y el amor más puro. Mamá querida, tú has entendido qué cosa quiere tu hija. Quiero ser enseñada por ti a vivir de voluntad divina. Oh Madre unida a ti, quiero vivir de ti, quiero vivir unida y enseñada por ti. Quiero que tú seas mi maestra, así como hiciste con Jesús y con sus primitos, que no dejaste que se fuera allá al templo para que lo enseñaran. Tú quisiste enseñarlo así. Así nosotros también queremos que tú nos enseñes. Y yo transformando mis actos y toda yo misma en la divina voluntad, de acuerdo a tus enseñanzas, cada día te llevaré a tu seno materno todos mis actos cambiados en soles. Y ahora la mamá nos da su lección de amor. Dice, hija bendita, tu oración ha herido mi materno corazón y llamándome del cielo estoy ya junto a mi hija para darte mis lecciones todas de cielo. Pues mis hermanos, vamos en este momento a sentir la presencia de nuestra mamá, saber que ella está aquí espiritualmente con nosotros siempre en nuestra alma, ¿verdad? Mírame, hija querida, miriadas de ángeles me circundan y reverentes están todos a la expectativa para oírme hablar de aquel fiat divino, del cual poseo más que todos sus fuentes. Conozco sus admirables secretos, sus alegrías infinitas, su felicidad indescriptible y su valor incalculable. Oír que mi hija me llama porque quiere mis lecciones sobre la divina voluntad es para mí la fiesta más grande, la alegría más pura, y si tú escuchas mis lecciones, yo me sentiré afortunada de ser tu mamá. Dame esa leche de estas verdades divinas que son tuyas, que las recibiste por gracia, para alimentarme de ellas. Oh, cómo suspiro por tener una hija que quiera vivir toda de voluntad divina. Dime, oh hija, ¿me contentarás?
Me darás tu corazón, tu voluntad, toda tú misma en mis manos maternas, a fin de que te prepare, te disponga, te fortifique, te vacíe de todo, de modo que pueda llenarte toda de luz, de divina voluntad, y forme en ti su vida divina. Démosle a María el sí. Por eso Sí. apoyo tu cabeza sobre el corazón de tu mamá celestial y sé atenta a escucharme para que mis sublimes lecciones te hagan decidir a no hacer jamás tu voluntad, sino siempre la de Dios. Hija mía, escúchame, es mi corazón materno que te ama tanto y que quiere volcarse sobre ti. Debes saber que te tengo aquí escrita en mi corazón. Cada uno de nuestros nombres está escrito en el corazón de nuestra Santísima Madre, el cual te ama como verdadera hija, pero siento un dolor porque no te veo igual a tu mamá. Pero ¿sabes quién nos vuelve diferentes? Ah, es tu voluntad la que te quita la frescura de la gracia, la belleza que enamora a tu Creador, fuerza que todo vence y soporta, el amor que todo consume. En suma, no es la voluntad que anima a tu mamá celestial. Tú debes saber que yo conocí mi voluntad humana solo para tenerla sacrificada en homenaje a mi Creador. Mi vida fue toda de voluntad divina. Desde el primer instante de mi concepción fui plasmada, enfervorizada y puesta en su luz, la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original. Por eso, si mi concepción fue sin mancha y tan gloriosa de formar el honor de la familia divina, fue solo el fiat omnipotente que se volcó sobre mi germen y pura y santa quedé concebida. Y eso es lo que ellos quieren hacer en cada uno de nosotros, de nuestras almas. Ellos quieren enfervorizar nuestras almas, quieren purificarnos de todo germen, de toda mancha. Y Jesús, para que Jesús quede concebido en nosotros, mis hermanos. Así que si el querer divino no se hubiera vertido sobre mi germen, más que una tierna madre para impedir los efectos del pecado original, habría encontrado la triste suerte de las otras criaturas de ser concebida con el pecado original. Por eso la causa primaria fue la divina voluntad. A ella sea el honor, la gloria, el agradecimiento de ser toda concebida sin mancha de origen. Ahora, hija de mi corazón, escucha a tu mamá. Haz a un lado tu voluntad humana. Conténtate de morir antes de concederle un acto de vida. Tu mamá celestial estaría contenta de morir miles y miles de veces antes de hacer un solo acto de mi voluntad. ¿No quieres tú entonces imitarme? Ah, si tú la tuvieras sacrificada en honor a tu Creador, el querer divino hará el primer paso en tu alma y te sentirás rodeada de un aura celestial purificada y enfervorizada, de modo de sentirte aniquilar los gérmenes de tus pasiones y te sentirás puesta en los primeros pasos del reino de la divina voluntad. Por eso sé atenta, si eres fiel en escucharme, yo te guiaré, te llevaré de la mano por los caminos interminables del fiat divino, te tendré defendida bajo mi manto azul y serás mi honor, mi gloria y nuestra victoria. Y ahora digámosle a nuestra mamá que nos ponemos en sus rodillas maternas para que ella sea la fuente de purificación en cada uno de nosotros, para que ese amor tan grande que ella tiene, porque es el amor de Dios derramándolo en nosotros, nos purifique de toda mancha, de todo germen, para que quedemos como ella, que quedemos inmaculados como ella.
Así que, mis hermanos, lo dejamos hasta aquí. Esperamos que esta sesión de la Excelsa Reina pues haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros y para todos los que nos van a escuchar y extenderlo a todos en todos los tiempos. Nos vamos con María, nos quedamos con María y regresaremos con María la semana que viene. Buenas noches.